cuanto a derivadas parciales, denme un segundito. Ahí está. Es un poco la idea. A ver, Profe, una pregunta. ¿perdón? Una pregunta. Sí, Tal sí, vez si sí. debe haber alguna condición antes para sacar las derivadas parciales. Digamos, la función debe ser continua. Ok, es ¿O buena no es esa primera necesario? observación. No te preocupes, ahí avanzamos sobre eso, porque no está para nada de más la pregunta. Por ejemplo, si uno tiene una cierta función, vamos a hacerlo sencillo de f de x y directamente, o sea, de dos variables, ¿cuál es un poco lo que uno tiene que pedir? A ver, esto un poco es lo que después van a vincular con lo que es diferenciabilidad, porque es verdad que eh, cuando uno quiere calcular derivadas, en particular, un poco para poner en sintonía, y ahora seguimos con esa pregunta, con derivadas parciales, este, es un caso particular de derivada direccional. Es decir, son aquellas derivadas donde uno calcula una variación de la función en lo que es en el eje x o en el eje y. O sea, derivadas parciales es cuando uno deriva respecto de las variables de la función. Es un poco para responder antes que me habían preguntado a qué nos referíamos con derivadas parciales. Es simplemente cuando uno deriva respecto de las variables de la función. Como siempre van a ser xy o xyz, generalmente uno derivadas parciales es respecto de x, de y o de z, si es que son hasta tres variables. Pero nada, es un poquito para lo que me preguntaban a qué nos referíamos con derivadas parciales, es más que nada eso. Y derivada direccional es cuando uno agarra por ejemplo, si uno tiene en el dominio XY, derivada direccional es cuando uno toma un cierto versor que no es exactamente el 0,1, como puede ser este, o el 1,0, como puede ser este, agarra otro versor que podría ser tranquilamente el 1,1 y directamente calcula la variación en esa dirección. Eso es con derivada direccional, cuando no es precisamente en la dirección X o Y. Un poco eso para hacer la distinción cuando nos piden derivadas parciales o cuando nos piden derivadas direccionales. Un poco esa es la distinción. Eso a primera vista eso quedó claro. Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Ok, eso por un lado. Y ahora un poco lo que me preguntaban con el tema de continuidad, y qué condiciones y demás pedir sobre la función. Bueno, uno un poquito tiene que pensar lo siguiente, cuando esto me gusta por ahí vincularlo con el concepto de diferenciabilidad. Eh, Como saben, de análisis uno, cuando uno quiere calcular la derivada de una función, tiene que suceder que esa función sea continua, claramente. Si no, uno tiene forma de armar una recta tangente a esa función en un cierto punto. Entonces, al menos de análisis uno, ¿qué es lo que sabemos? Que la función tiene que ser continua para justamente poder calcular su derivada. Esto voy a poner acá de análisis uno para hacer la distinción. Ahí está. Tiene que pasar que, por lo que vimos, que la función tiene que ser continua y entonces es derivable. Perdón, acá. Esto en realidad es al revés. Si es derivable, entonces es continua. Acá no vale la recíproca, porque el caso de la función módulo es una función que es continua y sin embargo en el origen no es derivable. Por eso que sea continua no implica necesariamente derivabilidad. Eso es un poco haciendo un repaso de lo de análisis 1. Pero sí vale que si no es continua, entonces no es derivable. Tipo, la contrarrecíproca sí vale. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ahora, un poco con lo de análisis 2, ahí ya un poco la cosa cambia en lo siguiente. Con análisis 2, ¿qué es lo que tenemos?
acá uno no puede decir, o sea, acá se empieza a un poco a hacer una distinción en lo que es el concepto de derivable y diferenciable, que son dos conceptos que en análisis uno, derivable y diferenciable, son sinónimos. Acá ya se empieza a hacer una distinción porque ya no, desde lo conceptual no va a significar lo mismo. Así que acá se hace una distinción entre esos dos conceptos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que si es derivable, perdón, si es diferenciable, tenemos que es continua, y también si es diferenciable, es derivable. Ok, es un poquito para hacer la analogía de lo que es análisis 1 cuando uno pide qué condiciones sobre la función para que sea continua, derivable y demás, y contrastándolo con lo que sucede en una función, pero ya en análisis 2. Las dos principales ahí distinciones es que, o mejor dicho, la principal distinción es que el concepto de diferencial y derivable en análisis 1 son sinónimos, por lo cual no es tan por ahí difícil o entenderlo, no, perdón, eso no es la palabra, sino por ahí eh, poder aplicarlo a ejemplos y que sea por ahí más intuitivo. En cambio, en análisis 2 esa diferencia a principio no es para nada trivial. Entonces, las principales condiciones cuando tiene que pedir al menos una función de análisis 2 es que si uno quiere calcular sus derivadas, es que tiene que ser diferenciable. Y si es diferenciable, sabemos que va a ser continua y sabemos que va a ser derivable. En particular, si nos interesan derivadas en cualquier dirección, bueno, en particular van a ser en las de eje X o eje Y, si tipo las variables son X e Y. Entonces, si tenemos una función que es más o menos agradable, como puede ser, acá como por ejemplo, f de xy igual x cuadrado más y cuadrado, por ejemplo. Si tenemos una función que es de estas características, que es como suave, no presenta dobleces, que bueno, en este caso es el paraboloide, estoy muy seguro que la mayoría ya lo debe saber. Para este tipo de funciones no suele haber ningún tipo de inconveniente cuando uno quiere calcular las derivadas parciales o las direccionales. Ay. Es decir, para las cuádricas en general. Y ojo con eso, no en particular. Hay un ejemplo típico que es el de la silla de montar, que es, si mal no recuerdo, se llegó X por Y, en donde, en este caso, en la silla de montar, te va a pasar que en el origen hay problemas. Tenés problemas para chequear la diferenciabilidad. Por tanto, es que es un caso en el cual a priori no se puede decir mucho en relación a este criterio, porque es un caso en el que, en cuanto a. En realidad, no, perdón, yo me estoy confundiendo con máximos y mínimos. Eh, para eso, diferenciable, perdón, esta no es la. Es otro ejemplo, perdón. En el caso de que tengas, suponete, z cuadrado igual x cuadrado más y cuadrado, el caso del cono. El caso del cono es un caso en el que en el origen no es diferenciable. No es diferenciable porque justamente en el origen, cuando uno quiere chequear la condición de diferenciabilidad, no termina satisfaciéndose. Por lo tanto, es un caso en el cual es una función que no es diferenciable en el origen. O sea, en el origen uno puede construir como un plano tangente para aproximar a la función. Y eso se puede ver en el gráfico, porque acá presenta un pico, y una de las condiciones que pedíamos sobre las funciones para que pudiésemos capturar sus derivadas y demás es que tenían que ser funciones suaves, por así decirlo. Como por ejemplo el paraboloide. Este, como, nada, es nada más un ejemplo y para ver
dos casos en los cuales esta es diferenciable, pero esta no. El otro ejemplo que yo dije, el de la silla montar, después voy a volver a eso, pero cuando veamos extremos, que es un caso en el cual el criterio de extremos no sirve. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra clase. Pero bueno, es un caso que no está de más mencionarlo, que no aplica el criterio de extremos en ese caso en particular. Hay otros más, pero bueno, ese es un caso típico. Así que bueno, no está de más que eso ya también ya lo sepan. Con un poquito de este ejemplo, te pude responder lo de los temas de qué condiciones y demás uno tiene que preparar las funciones, o quedó alguna duda más. Pero bueno, en este caso entonces si es diferenciable va a ser continuo y derivable, ¿no? Correcto, sí, si vos constatás, aparte igual que este concepto diferencial es un concepto local, así que obviamente uno cuando dice continuidad de Tiene un derivabilidad punto, siempre ¿no? es en referencia a algo local, exactamente. Así que sí, si vos checas que es diferenciable en un punto, sí, te vas a garantizar que es continua y que es derivable también. Sí, porque Listo, gracias. justamente es una condición que te verifica ambas. O sea, si es diferenciable es continua y si es diferenciable también va a ser derivable. Y bueno, vale la contrarrecíproca. Si no es continua, no es diferenciable. O sea, si vos tenés un ejemplo con una función donde te piden chequear, por ejemplo, el que yo tenía acá preparado, que, bueno, en realidad es uno que creo que ya hicimos, pero no está de más verificarlo. En este ejemplo lo que me piden es que chequee continuidad y derivabilidad en el origen en particular. Pero suponte que en vez de derivabilidad me pidan diferenciabilidad, que tranquilamente podría suceder. Ahí en vez de chequear primero diferenciabilidad y después para afirmar que y después también continuidad, para chequear ambas, puedes directamente chequear la continuidad y si ves que no es diferencia, y si ves que no es continua, directamente ni siquiera te fijas que sea diferenciable porque vos ya sabes que si no es continua no es diferenciable, por ejemplo. Pero bueno, igual vamos a hacer este ejemplo para practicar un poquito de paso algunas cosas de límite y continuidad. Igual acá solo me piden continuidad y derivabilidad. Quiero ponerme bien. Sí, continuidad de la función y de sus derivadas parciales en el origen. Eso es lo que pide el enunciado. Ok. Y hasta acá, chicos, ¿alguien tiene alguna duda o quiera preguntar? Creo que interpreto que se fue entendiendo. Ok. Bueno, a ver, para este ejemplo, si nos piden la parte de continuidad, a ver, podríamos directamente entonces decir, bueno, queremos ver el límite con, bueno, xy tendiendo al 0,0 de la siguiente expresión. Xy cuadrado y al cubo. Ok. Entonces, de acá podemos ver claramente que llegamos a algo del tiro 0/0. Entonces, para este caso, ¿qué les parece que podríamos intentar hacer? Acuérdense que podemos probar por curvas, parábolas, todo ese tipo de cosas que nos permiten como garantizar la no existencia del límite. ¿Qué les parece que podríamos hacer en este caso para ver la continuidad de esta función? Derivarla. Mm, no tanto. Podría Yo quiero fijarme en primero y, o sea, primero, o sea, en y luego x, ¿no?
Como puedes decir, aprendiendo los límites iterados. ¿Eso? Creo que sí. Sí, sí. Bueno, nos fijamos a ver qué pasa. No hay problema. Tenemos entonces algo el estilo. Y bueno, acá justamente sí hacemos primero tender y a cero y después X, vemos que llegamos a algo del estilo. De 2X. Queda esto, porque justamente la Y tiende directamente a cero, así que esto de acá se nos va a ir, nos queda acá, esto se simplifica con esto y me queda 2X, y esto de acá termina siendo cero. Perfecto. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con cambiando acá los órdenes del límite. Entonces, con Y teniendo cero, y bueno, y acá claramente nos va a quedar, creo que lo mismo que cero. Pues X tiende a cero, todo esto de acá se nos va a ir, nos va a quedar directamente, a ver, no creo que no, menos y cubo sobre 3 y cuadrado. De acá esto se simplifica con esto, y acá me termina quedando directamente menos un tercio por i, que bueno, el límite con esto teniendo cero, también me termina quedando cero, en efecto. Ok, de acá con esto igual no podemos en principio decir, o sea, podemos como por ahí un poco conjeturar o pensar que el límite quizás sea cero, pero bueno, no nos, por así decirlo, garantiza al 100% que vaya a ser ese realmente el caso. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa podríamos intentar hacer? Podríamos hacerlo también por rectas y ver ahí qué pasaría. A uno por ahí se le ocurre alguna otra forma o una curva en la que uno diga acá por ahí pasa algo medio raro. ¿Qué les Eh, parece? reemplazar la I por MX. Ok, es una forma de acercarnos por rectas. A ver, vamos a ver qué pasaría. Y bueno, acá podemos sacar el factor común x al cubo, 2 menos m al cubo. Y bueno, acá, uy, simplificando, bueno, nos termina quedando x por 2 menos m cubo sobre 1 más 3m cuadrado. Y bueno, fíjense que cuando x tiende a cero, esto de acá también nos vuelve a quedar cero. Seguimos en la misma situación. ¿Qué otra cosa más se les ocurre? Podríamos quizás, acá claramente, no, cero por acotado no se podría hacer. ¿Qué otra cosa que les parece? Podríamos por ahí reescribir la expresión de alguna manera distinta. ¿Qué se les ocurre? Lo de factorizar o no. Ok, ok, factorizar. Ok, mm, No, sí, igual te se hacía una, podría. o sea, no fue mucha vuelta, sí.
No, no, es que a ver, es tranquilamente una posible opción esto, o sea, igual a ver, esta función les va a terminar quedando que es continua de origen, porque esto de acá vale cero, el tema es fijarse bien cómo reescribir esto, qué tipo de operación hacer, porque sí, o sea, este, algo por ahí un poquito común es que se opera por ir por ya tantas rectas, también por los ejemplos que uno va viendo, por tantas rectas y también por los límites iterados y demás, y todo como que lleva a cero, es porque va a terminar siendo cero, más que nada por los ejemplos que uno va haciendo. Pero, o sea, esa función sí le va a terminar quedando que es continua en el origen. Muy solamente para constatarlo, sí, habría que factorizar o un poco tratar de, no, no Profe, parametrizar, no, pero reescribir por ahí el... Sí, ¿no se puede sí, hacer sí. cero por acotado? O sea, porque si agarramos por ejemplo, 2x al cubo y lo separamos, o sea, separamos 2x al cubo y el menos x al cubo, o sea, con Y el por X denominador, cuadrado. ¿eh? Sí, claro, o sea, separamos, El cubo claro, lo separamos y lo que hacemos es el límite de, claro, de x y lo tiende a 0,0. Y lo que hacemos es, como tenemos una más arriba, podemos separar, no sé, en x cuadrado y lo multiplicamos por te escucho muy entrecortado. No, no te que llevo a escuchar podamos bien. acotar. O sea, o sea, la cosa es, por ejemplo, tenemos límite de x0, xy cuando tiende a 0,0 de, ok, ahí mejor, A ver, ok, ahí te escucho un poco listo, mejor, sí. Sí. bueno, O sea, vos decís justamente de reescribir la parte de el numerador y ver ahí qué pasaría. Eso, más que nada. Y ver si hay como un cero por acotado. Es un poquito esa la idea que o decías. sea, sí, sí, o sea, reescribir el numerador como todo, reescribir todo como 2x al cubo sobre x cuadrado más 3y cuadrado, y eso ponerlo como un solo límite, eso menos el límite de xy de y al cubo sobre x cuadrado más 3y cuadrado, y ahí como que podemos separar el x al cubo, o sea, A ver, no sé si se entiende. podemos intentarlo, sí, sí. Sí, sí. Puedes decir de tomar directamente, bueno, el límite de toda la cosa de x y, bueno, teniendo al 0, 0 de, tenemos por un lado x cuadrado más 3y cuadrado. Se podría hacer, o sea, Claro, igual yo creo que cero por acotado. y nos quedarían, claro, ahí podemos separarnos No, sí, en x, creo que se puede, ¿eh? claro, sí. Claro, Y ahí tendríamos claro, dos ceros. exactamente, sí. Sí, sí. Daría cero en ese Exactamente. caso. Daría cero. Claro, exactamente. Y existe Sí, sí, límite. va a dar cero. Por eso un poco lo que... Exactamente. Por eso es un poco lo que le decía, tipo, que va a terminar quedando cero. El tema era justamente ver un poco cómo reescribir la expresión. Pero sí, esta tranquilamente es una opción porque de acá uno separa como bien me estaban comentando. Ponemos un x acá y acá dejamos 2x cuadrado. Y acá un poco podemos implementar el mismo razonamiento. Yo eso un poco lo pensé, lo que me hacía ruido era el hecho de que acá yo tenía un 2 y acá yo bueno, igual el 2 lo puedo dejar directamente con la otra X, es indistinto. No, todo está bien, que es válido. Sí, sí, sí. Porque el Ah, tema es que acá tengas lo mismo que tengas el mismo que lo que está en el numerador, pero sumándole algo positivo, o sea, que esté al cuadrado. Así que sí, o sea, acá podemos, esto de acá, o sea, el numerador solamente reescribirlo como x cuadrado, bueno, sobre, bueno, todo lo que está acá en el denominador,
por 2x, y acá hacer lo mismo, escribir y cuadrado sobre lo que está en el denominador por y. Y bueno, ahí directamente tienen el 0 por acotado. Porque la idea es que siempre que tengamos 0 por acotado, que nos quede lo mismo acá, que también acá en el denominador, pero sumándole siempre algo positivo. Así que sí, es algo totalmente válido, sí, sí. Siempre y cuando chequeen ahí eso, pero sí, termina quedando. Y este límite sí, les termina quedando 0, que es un poco lo que intuíamos. Y con eso, bueno, ya podemos decir sobre la continuidad, que va a ser continua en el origen y que va a valer 0. Eso es un poco lo que podemos decir. Y ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a la derivada? A ver, podemos calculemos igual una de las dos, a ver qué tal. Así seguimos avanzando con más ejemplos. A ver, vamos a calcular la derivada, pero respecto de x. Entonces, planteamos lo siguiente. Límite con h tendiendo a 0 de y bueno, acá esto tenemos que dar es igual a 0. Y de acá tenemos el x0 va a ser 0. Así que ponemos directamente h. Esto de acá es 0, así que lo sacamos. Y acá me quedan 2h cuadrado, que bueno, más 3i cuadrado, que eso sabemos que va a quedar 0. Y me queda todo esto multiplicado por 1 sobre h. Hasta acá va bien, ¿verdad? Está bien. Y de acá tenemos 2h sobre un momento. Ok, entonces. Estoy viendo haber reemplazado bien. Y si esto acá está bien, acá directamente quedan 2h cubo, eso está bien. Esto es 0, abajo 2h cuadrado, está bien. Esto es igual a 1 sobre h cuadrado. ¿Y qué les parece que va a pasar con esto cuando h tiende a 0? O sea, ¿qué les parece que va a pasar con la derivada respecto de x en el origen? No existe. Perfecto. Vemos que tiende a infinito. Lo cual, bueno, a ver, que no es de tipo asustar ni nada, porque puede pasar de que una derivada parcial existe y la otra no. Eso es algo que puede pasar. Así que en eso, nada, que no, nada, prefiero no asusten si llega a pasar eso, que una existe y la otra no. No es que están haciendo algo mal. Así que en eso, nada. Y de hecho la otra derivada, si calculamos respecto de y,
creo que termina quedando un tercio. No, cero, termina quedando cero. La otra termina quedando cero. ¿Quieren que se la hagamos o ya se dan cuenta de que si reemplazan acá por, en vez de tener esto, ponen i0 más h, el otro igual lo reemplazan acá, esto se les va a ir, les termina quedando menos i cuadrado sobre 3, o sea, menos i cubo sobre 3i cuadrado, se les simplifica la i, le queda i menos i sobre 3, tipo h, en realidad, h sobre 3, con h yendo a 0 y les queda 0, o sea, la derivada respecto de i les termina quedando 0. Entonces, con eso tenemos que no existe lo que sería f sub x, o sea, la derivada respecto de x, pero tenemos que existe la derivada respecto de y. Bueno, ambas obviamente en el origen. Ahí está. Este ejemplo acá, ¿se fue más o menos entendiendo, chicos? ¿Alguno tiene alguna duda? Yo tengo Ahora una duda. algunos sí, pero sí, decime. Si a mí me da uno me da Eh, infinito y el otro sí. me da un número, cero en este caso, pero uno me da infinito, entonces ¿existe o no existe el límite? En el que te dé infinito, no. En el que te dé infinito, no. En el otro sí. Pero por eso yo decía, puede pasar de que si vos tenés una función partida y calculás las derivadas parciales justo en el punto en donde se quiebra la gráfica de la función o donde hay una discontinuidad, puede pasar que una derivada parcial exista, o sea, que su límite exista cuando vos la calculás, porque al fin y al cabo cuando hacemos el límite lo que queremos hacer es calcular dicha derivada en el punto en cuestión, puede pasar que ese límite no exista, pero el otro sí. Así que en eso que no te asuste. Por eso digo, acá va a haber un límite que va a ser el de la derivada respecto de x, que no va a existir ese límite porque no queda infinito, pero el otro sí existe. Simplemente significa eso, que hay una derivada que existe, o sea, su valor en el origen existe porque constatamos que su límite es finito y existe, por definición, de derivada, y el otro nos da infinito, así que ese no va a existir. No sé si eso un poquito te lo pude responder. Si te soy honesta, no entendí. Entonces existe para uno y no para el otro. ¿Y puedo responder eso o cómo lo sigo? Ok, no, voy a tratar de reformularlo de otra manera, perdón. A ver, acá lo que pudimos ver es que cuando calculamos el límite de esta función en particular y nos fijamos en la derivabilidad, en particular, perdón, las derivadas parciales, no, derivabilidad es un poquito más general, pero cuando calculamos acá las derivadas parciales en el origen, vos ponele que calculás ambas derivadas. Y eso lo haces porque que una no exista no significa nada o no te implica algo sobre la otra. O sea, las dos derivadas son como independientes una de la otra. Entonces, hay que calcular ambas. ¿Qué es lo que podemos decir cuando vos encontrás que hay una que existe y la otra que te da un valor finito? Simplemente que hay una derivada que o sea, que hay una derivada cuya función, o sea, que su función derivada, en el origen no está definida, que es la derivada, o sea, la función que te va a definir a la derivada respecto de x. O sea, esto de acá tiene una expresión funcional que va a también ser una función partida, en donde en el origen no va a estar definida, pero la que es con respecto a y sí está definida. Y simplemente que hay una que existe y la otra que no cuando lo calculamos así por definición. No, es simplemente eso. No, uno puede responder con eso y va a estar más que suficiente. Ah, ok, gracias. ¿Ahí más o menos lo pudiste entender o hay algo que haya quedado medio en duda? Creo que lo entendí, creo. No, sí, o sea, que hay una que existe y la otra que no. Simplemente eso significa. Y está todo bien con eso, porque una es independiente de la otra. Simplemente eso. No, así que en eso, o sea, que una no existe no te dice nada en relación a la otra, así que en eso, nada, en eso tómalo como con tranquilidad, me refiero.
no hay ningún problema. No, simplemente eso. ¿Alguno tiene alguna duda más de este ejercicio? Ok, lo tomo como que dentro de todo se fue entendiendo. Sí, esta menos fue para practicar un poco y de ambas cosas, de continuidad y de derivabilidad. A ver. Ahora un poquito, también un poco me han preguntado por la parte de diferenciabilidad. ¿Quieren que repasemos un poco de eso o de derivadas direccionales o qué les gustaría en particular si no? Sí, para mí repasemos derivadas direccionales, por favor. Ok. Ok, ¿qué es un poquito acá la notación que estoy usando? Básicamente yo lo que me estoy diciendo es, bueno, tengo una cierta función que va de R2 en R y lo que me interesa es su derivada hablada en el punto P y en la dirección del versor B. Acá, perdón, yo en vez de versor puse un vector. Pero bueno, se entiende igual la idea. Entonces, acá un poco de diferencia de lo que uno hacía antes, también va a implicar un límite. Pero bueno, donde va a haber como un corrimiento en ambos ejes, por así decirlo. Acá yo no me estoy moviendo ni en X ni en Y, sino en una combinación lineal de ambos vectores. Entonces, uno lo que plantea acá es un límite h teniendo también a 0 de la función en un punto del estilo, uno pone h acá para hacerlo más sencillo la notación voy a hacerlo directamente en el origen para no complicar tanto acá la notación. Y ahora, obviamente hacemos algún ejemplo, algún ejercicio de esto, que no se preocupen. Tenemos h xy menos f en 0, 0, todo sobre h. Donde, bueno, acá yo tomé f en 0, 0, que va a valer 0 acaso, así a menos a modo de ejemplo simplemente. Entonces, uno lo que tiene acá es un límite donde hay un incremento h en ambas expresiones. Acá, esto es x0 y 0. Y nada, no, acá con un incremento en ambas direcciones. A ver, si hacemos algún ejemplo de esto. Este. Bueno, a modo de ejemplo, al menos podríamos agarrar como para un poquito ir entrando en tema. De esto de acá, ¿vieron algo? Plano tangente, recta normal, jacobiano, todo eso lo estuvieron viendo.
No, nosotros todavía no. Ah, ok. Bueno, vamos entonces a agarrar, podríamos agarrar este ejemplo, entonces, ok. Y nos quedamos directamente con, para ir al menos practicando un poco. Entonces, a ver, ¿qué lo tenemos en este ejemplo? Tenemos que ir calculando, tenemos que analizar la existencia de dadas direccionales de las siguientes funciones en los puntos y direcciones dadas. Y bueno, que es justamente lo que tenemos un poquito acá. Acá lo que teníamos era, como yo antes había mostrado en el ejemplo acá, tenemos acá en este lado ese versor B que yo no decía, y acá tenemos un poco lo que es la idea de que tenemos un corrimiento tanto en X como en Y. No es ya una variación en un solo eje. Entonces, tenemos que plantear límite con h teniendo 0 de. Y acá un poco consulta para ver que todo lo hayamos visto con el mismo tipo de notación. ¿Cómo vieron que es la definición para derivada direccional? Digo, porque en algunos por ahí lo ven con tipo de notación y yo para sí, o sea, vieron que es el límite de y cómo vieron que es ese límite. También un poquito lo repasamos entre todos. F de x0 y 0 más h por el versor. Perfecto. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos que un poco reescribir esto y directamente, igual acá después vamos a ver que hay otro truco para hacerlo sin pasar por la definición. Acá lo que vamos a hacer es, ya tenemos el versor y todo, simplemente es calcular el límite y con eso nos va a dar el valor de la derivada direccional en esa dirección y en ese punto. Después van a ver que esto, cuando vean diferencialidades, se puede hacer de otra manera, que se hace con el gradiente de esta función, producto interno con el versor. Y el gradiente, bueno, obviamente evaluado en el punto que les interesa. Esa es otra forma de calcular derivadas direccionales, pero siempre y cuando la función sea C1. Eso es algo también importante. Ahora eso también un poquito lo voy a escribir para que también lo tengan. O sea, f' en el punto P y en la dirección del versor B, esto es igual a el gradiente de f en el punto P, producto interno con el versor B. Pero bueno, esto siempre y cuando f sea de clase C1. Esta es otra forma de calcularlo, pero bueno, constatando esto de acá, si no, no vale. Si no, hay que hacerlo así. Bueno, esto de acá tranquilamente lo podríamos hacer así, de hecho, porque esta de acá es S1, tiene derivadas parciales que son continuas, así que, nada,
podríamos también hacerlo así, pero bueno, para irlo practicando. Entonces, tenemos un medio, raíz de 3 sobre 4, por 2. Menos el 0,2. El 0,2. Todo sobre h. Entonces, acá, a ver, esto. Después podríamos hacerlo con el gradiente para ver cómo sería el razonamiento. Ningún problema, ¿cómo no? Por eso que pregunté lo de si vieron diferencialidad, porque si lo vieron, se podría hacer de esa manera. Perdón, profe, yo no entendí por qué es el menos 0,2. Tipo, no entendí esa parte. Ok, a ver. Perdón, acá es en realidad un más. Ahí está, perdón. Ah, O ahí sea, está. es este término de acá, que es este de acá, más este de acá, perdón. El menos es de esta parte de acá. Entonces, a ver. ¿Qué vas a tener? Ya esto hay que ponerle más 2. Que este acá va a ser medio puntos. Y te pones que tenemos 0 de 3 por h sobre 2 al cuadrado menos 2 por h sobre 2 por, bueno, acá nos tenemos también h raíz de 3 sobre 2 más 2. Ya un poquito esto acá mejor. Ahí está, más 2. Bueno, menos la función en el 0,2, que bueno, es 0 directamente. Todo sobre h. Entonces, tenemos 3 cuartos por h cuadrado menos este 2 con este 2 se me va a ir, me queda h más h cuadrado no tengo que tener cuidado con eso. En parte sí, pero
Pero bueno, fíjense que si h tiende a 0, nos queda directamente 0 sobre 0. Eso se ve, ¿verdad? Perdón, ¿a dónde se fue el 2 H Dios por H? Tipo, ¿dónde quedó? Este 2 de acá, la realidad creo que estaba acá. Se simplificó con este de acá. O sea, esta lo Ah, ya simplifiqué con entendí. este. Perdón, gracias. Ahí se vio. Ahí que quedó claro. Sí, sí, gracias. Perfecto. Perdón, queda una indeterminación. Sí, correcto. Eso se ve. ¿Cómo queda? Si esto se va a 0, toda la cosa, queda 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Podríamos sacar factor común h y veamos qué queda. No, está. Este de acá son menos. Esto se me ve con esto. Y bueno, fíjense que si h tiende a 0, esto se va a ir, esto se va a ir, y esto me termina quedando menos 2, ¿verdad? Eso se vio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Buenísimo. Y ahora me preguntaron por la otra forma, esta que yo había puesto acá. Bueno, primero que nada, gradientes sí saben lo que es y todo eso, ¿verdad? ¿Podríamos repasarlo, por favor? Sí, cómo no. A ver. Antes igual de repasar eso, ¿se entendió cómo calculamos acá la derivada adicional de esta expresión por definición? ¿Se entendió, verdad? Eso creo que se fue entendiendo. Lo pregunto por las dudas antes de seguir con el otro. Sí, sí. Entendí. Ok, buenísimo. Entonces, ¿qué es el gradiente? A ver. Este justamente de acá es un operador que se lo conoce como operador Nabla, que es algo del estilo que tiene esta expresión. Es un operador que lo que hace es devolverte las derivadas de algo en particular. Acá es una función, así que van a ser las derivadas de la función. ¿Qué es un operador? Bueno, acá lo estoy escribiendo en coordenadas cartesianas, x y z. Entonces, y bueno, que lo podemos interpretar en esos casos como un vector. Y en particular cuando yo lo aplico a lo que es un campo escalar, lo que tengo es el producto de un vector por
un escalar, que en efecto acá estoy tomando una función f de x y z. Entonces, y lo que va a hacer es justamente devolverme las derivadas parciales. O sea, básicamente va a ser una especie de arreglo donde yo voy a tener las derivadas parciales de dicha función respecto de x, y z. También después hay otro tipo de expresiones, pero cuando la función ya no es un campo escalar, sino un campo vectorial, que eso lo veremos más adelante, que tiene que ver con el rotórico y la divergencia del campo. Entonces, cuando gradiente es esto de acá, es en principio un operador que yo solo aplico una función y lo que hace es devolverme sus derivadas. Simplemente eso. Entonces, para calcular acá la derivada direccional teniendo el gradiente, necesitamos conocer las derivadas parciales respecto de una de las variables de la función, x y z. Entonces, necesitamos primero f sub x, que bueno, acá en este caso es hasta dos variables, es correcto. Bueno, ¿qué tenemos? Respecto de x, ¿qué les parece que va a quedar acá? Y yo derivo acá esta función respecto de x. 6x 6x menos 2x. Menos 2, sí. menos 2, sí. 6x menos 2, sí, excelente, excelente. Perfecto. Y ahora, respecto de y, ¿qué va a quedar? Menos 2x, solamente. Perfecto. Menos 2x. Perfecto. ¿Qué tenemos con eso? Tenemos que nuestro gradiente de f, bueno, de x y, o sea, estamos tomando en realidad, tipo, evaluándolo justamente en un punto arbitrario, así que va a ser x y en principio. Y bueno, va a ser justamente un vector en R2 que va a ser del estilo 6x menos 2y menos 2x. Ahí está. Ese va a ser entonces nuestro gradiente. Entonces, teníamos que, bueno, obviamente espero que termine quedando menos 2 si no hicimos algo mal en las cuentas, porque teóricamente está bien esto que yo les dije acá. Así que para esta función S1, sus derivadas son derivables infinitamente y continuas en cualquier punto y en el entorno de dichos puntos. Así que en eso es segundo sin problema. Vamos a ver si nos queda lo mismo. F', justamente en el punto P y en la dirección del versor B. Esto es igual a el gradiente de dicha función, el punto P, producto interno con el versor B. Y bueno, y este producto interno, ¿cuánto les parece que termina quedando? 2. ¿2 o menos 2?
Acá hay un -4. Me comí el -2. No hay ningún problema. Y bueno, y en efecto, como pueden ver, nos quedó lo mismo, -2. Y bueno, esto no es casualidad, sino porque la función es C1, y cuando la función es C1, vale que la derivada direccional es el producto interno del gradiente en el punto por el versor que da la dirección de la derivada direccional. Así que bueno, es otro modo de calcularlo, pero bajo esa hipótesis. Así que nada, otro modo de chequear el resultado, siempre y cuando se pueda hacer. Profe, De este una ejemplo, consulta. ¿alguno tiene alguna duda? Sí, adelante. ¿Qué quería decir que era que la función es C1? Perdón. Ok. Que la función es C1, lo que quiere decir es que, primero, para que una función sea C1 tiene que hacer que dicha función tiene que ser diferenciable primero. Si es diferenciable, nos va a garantizar que pueda ser de clase C1. O sea, ¿qué significa que sea C1? Lo que te va a indicar es que las derivadas parciales son continuas. Obviamente acordándonos que es un concepto local esto, o sea, si es diferencial en un punto, si es igual en un punto, si es continuo en el punto, y bueno, todo eso va básicamente en ese sentido. Entonces, tenemos que son derivadas, tienen que ser continuas en un cierto punto P arbitrario y en un entorno del mismo. O sea, las funciones, o sea, las expresiones funcionales de las derivadas parciales tienen que ser continuas en un entorno de ese punto. Y eso es básicamente que sea diferenciable, que las funciones derivadas parciales en el punto en cuestión que estén tipo definidas y que en un entorno también sean continuas y todo eso. Básicamente eso. Muchas gracias. ¿No? No, por favor. Sí, esa era la condición, sí. Igual no recuerdo ni nada, se tiene que dar esas dos cosas. Sí, que sea continuo en el punto y en un entorno. Y con eso te garantizas que sea diferenciable y con eso, bueno, sea diferenciable según. Ya con eso podemos aplicar esta expresión para calcular la derivada direccional. Ok. Bueno, ¿de hasta acá alguna duda, algo que quieran preguntar? De acá no estuvieron viendo nada, me habían dicho. De plano tangente y recto normal. ¿De esto quieren que les haga una pequeña introducción o prefieren irlo seguir viendo otra cosa? ¿Cómo les gustaría? Igual quedan 15 minutos igual todavía. Pero nada, digo para saber si quieren hacer una pequeña introducción de esto o quieren avanzar sobre algún otro tema. O alguna duda que tengan de otro tema, ¿cómo les gustaría? Mm, Sí, por mí querría que expliques lo de las matrices jacobianas. ¿A qué se les llama eso? Esas cosas. Ok, Igual si los otros quieren que expliques otras cosas, mejor que expliques otras cosas a que no hay sí. ningún problema. No hay ningún problema. Yo por eso espero a ver qué me dicen la mayoría y con eso hay un poquito y tomo una decisión. ¿De qué unidad son Pero las matrices? y es lo que viene en realidad ahora. A ver.
Fíjate, acá ya empieza a aparecer. Y el ejercicio que hicimos era literalmente este, así que están tipo ahí nomás. Por eso. O sea, esta semana ya lo van a estar viendo, si es que no lo vieron ya. Así que, y nada, por eso pregunto si quieren que veamos algo de eso o cómo les gustaría. Ahí ya un chico me dijo de que quería ver un poquito de eso, pero bueno, quiero ver la mayoría que quiera, así, así con eso tomo una decisión. Dale, si es por mí también, adelantemos con matrices jacobianas. Yo también Ok, estaría de acuerdo. Yo también estoy muy de acuerdo. ok, buenísimo. Ya veo que por voto popular salió que veamos matrices jacobianas. Ok, a ver, ¿dónde tengo espacios? Ok, primero que nada, a ver, las matrices jacobianas uno lo puede pensar como una extensión del gradiente. Me explico. A ver, con las matrices jacobianas. Que eso también va a ser importante después para la parte de integrales. También un poco aparece en la parte de extremos, pero no jacobiana, sino el jacobiano. Esto, o sea, no, la matriz hessiana, perdón. No, el jacobiano es después lo que van a usar en la parte de integrales, pero que está un poquito vinculado con esto. Entonces, cuando esto más que nada se aplica para cuando uno tiene, ya sean campos escalares o campos vectoriales, eso es como una primera instancia. Em, para campos escalares es directamente gradiente. Ya el equipo les termina sacando un solo vector fila, que fue lo que nos pasó con el gradiente, que bueno, está bien, es verdad que uno puede expresar como un vector traspuesto y toda la cosa, pero la cuestión es que es un solo vector. Cuando uno tiene un campo vectorial, ya va a ser como una especie de arreglo de vectores, y uno va a tener una matriz, nada, distintos vectores, bueno, uno los puede mirar como filas o como columnas. En todos los casos, eh, no, iba a decir otra cosa, no importa. Por ejemplo, a ver, por ahí está bueno mirarlo con algún ejemplo. A ver, f de xy, 3x cuadrado por y. Ok, perfecto. Acá son dos, ahí está. Entonces, cuando uno quiera armarse esta especie de matriz, vamos a llamarla M. Acá un poco varía la anotación, la verdad que no sé si justo esta anotación que van a usar, pero no es tan relevante eso. Acá pongo la matriz jacobiana, es la matriz jacobiana en un punto xy, y esto es igual a ¿qué? Esto es igual a, acá como pueden ver tenemos eh, una componente y otra componente. Ven que en cada componente, o sea que cada componente es una función escalar, eso se ve. Acá tenemos una función componente que es un campo escalar y esta es otro campo escalar, eso se ve. Sí, 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 sí. Ok, buenísimo. La idea es, un poco acá, tenemos el gradiente de la primer función componente y acá el gradiente de la otra función componente. O sea, esto va a ser, vamos a tener por un lado lo que es eh, las derivadas, vamos a tratar un poquito más amplio, vamos a tener la derivada parcial de la primera función componente
F1 respecto de X. Y acá lo mismo, pero respecto de Y. Y acá en la parte de abajo de la otra respecto de X y respecto de Y. Y es un poco una manera para poder calcular esta matriz jacobiana. Que bueno, a ver, en este caso, primero, esta notación, todo esto de acá se fue entendiendo, ¿verdad? Sí, sí. Buenísimo. A ver, acá un poquito quiero que me ayuden. ¿Cómo calcularíamos el gradiente de esta primer función componente? Esto voy a llamarla F1 y esto de acá la voy a llamar F2. Así, ya tenemos un criterio en ese sentido. Acá, de F1 respecto de X, ¿qué les quedaría? Yo dice que sí. Perfecto. Y ahora respecto de Y, Yo sé que el cuadrado. perfecto. Y bueno, de acá un poco la idea con la otra es un poquito lo mismo. Respecto de X les termina quedando directamente 1. Y respecto de Y les termina quedando -1. -1 y 1. No escuché, perdón. 1 y No sé -1. justo quién me preguntó. Sí, perfecto, sí, eso sí. Y bueno, esto de acá es en efecto la matriz jacobiana, bueno, para este campo vectorial. Bueno, como pueden ver, es una matriz cuadrada, toda la cosa, y nos quedó acá en función de, bueno, del punto X y que querramos, en el cual querramos evaluar. Y nada, esa es es la forma en la cual se puede calcular la matriz jacobiana. Uno puede pensar como un arreglo en donde cada fila es como el gradiente de la función componente que yo estoy mirando. O sea, la primer tipo fila o el primer arreglo va a ser el gradiente de la función componente, el segundo de la segunda y así. Y en particular, cuando es un campo escalar, fíjense que solamente es el gradiente, y es un poco lo que vimos antes. Así que vas a quedarles una matriz cuando ya deja de ser un campo escalar y pasa a ser un campo vectorial. Y nada, igual esto después lo van a ir usando bastante en la parte de funciones implícitas, también un poco la parte de polinomio de Taylor también. Sí, un poco en todo eso lo van a ir usando bastante. Esto se entendió, chicos, ¿verdad? Así con este ejemplo, ¿cómo lo calculamos? Sí, sí, se entendió. ¿Se entendió? Perfecto. Buenísimo, buenísimo. A ver. Acá estos ejercicios por ahí conviene ya hacer la próxima clase, cuando ya ver un poco más estos temas. Eh, acá ya no si voy a tener. ¿Quieren que intentemos hacer algún ejercicio más? ¿Alguna duda que tengan de algún, no sé, tema más en particular o quieran eh, preguntar o qué les gustaría?
Vamos a hacer un ejercicio que tenía dudas, o sea que no me salía, de la página 10, es el 12, de la página 10 de la guía. A ver. A ver. Sí, este es uno medio de demostración. A ver. ¿Vos decís que no leemos mucha bola o...? Siéndote sumamente honesto, no. Siéndote Ah, sumamente honesto, no. O sea, entonces, de vos estos en no. los parciales o en el final, no, no van a ver. Estos son más teóricos, pero o sea, lo podemos intentar hacer, pero nada, nos va a llevar un poquito de tiempo porque no, Sí, incluso para mí no son tan sencillos. ok, Más que nada porque no estoy tan acostumbrado a hacer esos. Pero no, igual yo, así como recomendación personal, no, al menos para análisis, para álgebra 2 no, para esa está bueno hacerlos. Pero para análisis yo te diría que los que son medios así, tanta relevancia no tienen. O sea, si vos los quedás por curiosidad y demás, está perfecto. Pero no, queda tranquilo que no es algo que vaya a aparecer en un parcial o final. Así que en eso, nada, tranqui. dale, mejor entonces. Sí, sí.